por una guince que tengo en el pie izquierdo. Y bueno, de verdad les digo, he sido bien atendido por el personal de acá, especialmente por las licenciadas que se encuentran aquí en este cuarto donde estamos hospitalizados. Y bueno, y el otro personal, pero más que todo hemos tenido más contacto con ellas, con las licenciadas que están acá en este cuarto. De verdad, agradecido del trato que ellos nos han dado.